siglo XIX, en ese momento en el que la física pensaba que había resuelto prácticamente todos los problemas. Algunas experiencias llevaron a desarrollar campos nuevos, la relatividad a partir del experimento de Michelson-Morley o toda la física cuántica a partir de ese experimento de la radiación del cuerpo negro de Planck. Otra serie de experiencias de laboratorio no se podían explicar en base a la teoría clásica. En 1895 Röntgen encontró un tipo de radiación muy energética, tanto que era capaz de ionizar gases y provocar fluorescencia en distintos materiales. Era una radiación desconocida y por eso lo llamó rayos X. Varios físicos se lanzaron a trabajar con este tipo de radiación y Becquerel comprobó que, al contrario de lo que se pensaba inicialmente, no era necesario iluminar previamente los materiales que producían estas radiaciones. Por ejemplo, las sales de uranio emitían esta radiación de forma natural. Este tipo de radiación pronto comenzó a llamarse radioactividad, término que acuñó Marie Curie, que también pudo comprobar rápidamente que no tenía que ver con esas cortezas atómicas, con esos electrones que se habían descubierto hace poco, que tampoco provenía de reacciones químicas, era algo interior. En ese momento todavía no se acababa de conocer el núcleo, pero era evidente que había algo ahí que tenía que estudiarse. Rutherford comprobó que las radiaciones podían ser de tres tipos y él les puso tres nombres: alfa, beta y gamma, alfabeto griego. De hecho, esta radiación alfa es la que utilizó para su famoso experimento posterior con las láminas de oro en la que estableció la existencia de los núcleos atómicos. Existen casi 3.000 núcleos conocidos. Recordemos que hay elementos que tienen numerosos isótopos diferentes. De todos ellos, prácticamente el 90% son radioactivos, es decir, emiten algún tipo de esta radiación que hemos dicho antes. Eso quiere decir que no son estables. Si emiten una partícula es que en algún momento se desintegran, forman unos núcleos diferentes. Normalmente se emiten partículas alfa o partículas beta, pero en ocasiones también se puede producir una emisión gamma. Demos un repaso a estos tres tipos de partículas. Una partícula alfa básicamente es un núcleo de helio, es decir, dos protones y dos neutrones enlazados entre sí. Si recogemos la información del Departamento de Física Nuclear de la Complutense, nos dice que una desintegración alfa o decaimiento alfa se produce cuando de un núcleo más complejo se desgranan dos protones y dos neutrones. Esta es una emisión que tiene carga y que es idéntica a un núcleo de hielo. En general, esta desintegración lo podremos expresar como un núcleo de número atómico Z de masa A pierde dos protones y dos neutrones y emite una partícula alfa y para conservar la cantidad de movimiento también sufre un retroceso. Un ejemplo puede ser el radio 226, que al emitir este núcleo alfa, esta partícula alfa, se convierte en el radón 222. Hagamos un par de ejercicios sencillos sobre las partículas alfa, que es calcular la masa y la carga. Bueno, la masa de una partícula alfa es sencillamente sumar las masas de sus componentes, dos protones y dos neutrones. Y aunque no son exactamente iguales, prácticamente se puede considerar que la masa del neutrón es igual a la del protón. Así pues, la masa de una partícula alfa será 4 veces la masa de un protón. Por su parte, la carga, los neutrones no tienen, los protones tienen la carga del electrón en positivo, así que se puede calcular como 2 veces la carga de un protón. Más interesante
es el cálculo de las velocidades de estas partículas cuando se emiten. Es usual partículas con energías en torno a los megaelectronvoltios. Veamos una partícula que tiene una energía cinética de 6 megaelectronvoltios. Vamos a considerarlo desde un punto de vista relativista. Si recordamos las expresiones que vimos en capítulos anteriores, la energía total es la masa relativista por la velocidad de la luz, o lo que es lo mismo, la energía cinética más la masa en reposo por la velocidad de la luz. Si hacemos cuentas, veremos que esta partícula que tiene una energía cinética de 6 megaelectronvoltios, en total tiene una energía del orden de gigaelectronvoltios, 3,76 gigaelectronvoltios. Esto quiere decir que la masa en reposo es mucho mayor que la energía cinética. Realmente se podría hacer mediante cálculos clásicos sin recurrir a la física relativista. Pero bueno, ya que estamos aquí y esta es la energía de esta partícula, podemos calcular el coeficiente relativista, que en este caso nos llevará a un valor de 1,0016. A partir de la expresión del coeficiente relativista llegamos a la velocidad, que en este caso es 0,056 veces la velocidad de la luz. Voy a reiterar que con estos coeficientes esto se podría haber calculado con la expresión clásica de energía cinética es igual a un medio de masa velocidad al cuadrado, que nos llevaría a la misma expresión. Los decaimientos beta son de tres tipos. Lo primero, cuando se produce una emisión de una partícula beta menos. Una partícula beta menos básicamente es un electrón. Esto es un proceso que se produce en el núcleo, en el cual un neutrón pasa a convertirse en un protón y en un electrón. Es necesario para estabilizar cargas que si se crea ese protón positivo se cree también una carga negativa, ya que el neutrón originalmente no tenía carga. En este proceso, además, para compensar energías, se crea un antineutrino. Una partícula beta más es lo que se denomina un positrón, que es una partícula con la misma masa del electrón, pero carga positiva. En este caso es un protón del núcleo el que se convierte en un neutrón, y esa carga positiva que tenía el protón se emite, se irradia en forma de un positrón, de esta partícula parecida al electrón pero positiva. De nuevo se emite también un neutrino para compensar energías y cantidades de movimiento. Por último, el tercer tipo de decaimiento beta es lo que se llama captura de un electrón, y es un protón del núcleo, captura un electrón, generalmente de los más internos. Entonces, al combinar ese protón con ese electrón, queda una partícula neutra, y en este proceso, además del neutrón, se emite también un neutrino. El último tipo de partícula de emisión, de radiación, es lo que se llaman las partículas gamma. No son partículas propiamente dichas, sino que son fotones muy energéticos. Energías alrededor del megaelectronvoltio. Recordemos que cuando hablamos de radiación luminosa, de luz, estamos en radiaciones en el orden del electronvoltio. Aquí nos vamos al megaelectronvoltio, es 1.000.000 de veces más energético que la luz visible. ¿De dónde salen estas partículas? Bueno, pues igual que vimos que los electrones están cuantizados en sus órbitas, los núcleos también lo están. También hay niveles energéticos en el que se encuentran las distintas partículas que forman el núcleo. Al excitarse los átomos y desexcitarse es cuando se emiten estos fotones. Además, estos niveles son muy energéticos, dan lugar a estas energías del orden de megaelectronvoltio. Un ejemplo es el radón 222 excitado, emite un fotón de 0,186 megaelectronvoltios. Si calculamos la frecuencia, la longitud de onda de este fotón, veremos que estamos en el orden de los picómetros, 6,68 picómetros.
Recordemos que el visible está en el orden de los 400-500 nanómetros, es decir, estamos en longitudes de onda muchísimo más cortas y por tanto mucho más energéticas.